Hola jóvenes, muy buen día. El día de hoy vamos a repasar lo que es la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican de diversas maneras. Este, Se clasifican por el valor de su medida, por su posición, y por la suma de sus ángulos. Lo primero que vamos a hacer es por el valor de su medida, que esto ya lo tienen ustedes investigado, que es los ángulos se clasifican en dos grupos, los ángulos convexos y los ángulos cóncavos. Los ángulos convexos son todos aquellos que miden más de 0 grados, pero menos de 180. Y los ángulos cóncavos son los que miden más de 180 y menos de 360. Pero dentro de los ángulos convexos existe una subclasificación que vendría siendo el ángulo agudo, que son los que miden entre 0 y 90, el ángulo recto, aquel que mide 90 grados, y el ángulo obtuso, que mide más de 90 pero menos de 180. Y los ángulos cóncavos no tienen una subclasificación, pero también a los ángulos cóncavos les llaman como ángulo reflejo o ángulo entrante. Esto ya lo tienen ustedes en la investigación. Además, dentro de estas medidas están otros que no están definidos como cóncavos o convexos, aquellos que tienen una medida exacta como son el ángulo de 0 grados, se le llama un ángulo nulo, o un ángulo que mide 180 grados se le llama un ángulo llano, y aquel que mide 360 grados se le llama ángulo perigonal o completo, y al dar la vuelta completa, pues este de 360 grados concuerda con el ángulo nulo. Esa es la clasificación por el valor de su medida. Ya lo tienen ustedes, ya lo investigaron. Ahora vamos a ver la clasificación por su posición. Se tiene que son ángulos consecutivos aquellos ángulos que teniendo el mismo vértice y un lado común, se encuentra uno al lado del otro. O sea, este ángulo parte de aquí a aquí y ahí terminó y aquí al lado se encuentra el otro ángulo. Eso se llaman ángulos consecutivos. No tienen alguna restricción, nada más simplemente son dos ángulos que comparten el mismo vértice y tienen un lado común. Por ejemplo, el siguiente, ángulos adyacentes. Me está diciendo que son dos ángulos consecutivos, o sea, son como estos de aquí arriba, pero cuyos lados no comunes, o sea, el lado común vendría siendo este. Este es un lado y este es el otro lado que no son comunes. Son semirrectas opuestas. Quiere decir que son semirrectas opuestas, esta parte hacia acá y esta parte hacia acá, y juntas me generan una recta. Además son suplementarios, ahorita voy a darle la definición de suplementarios, que significa que los dos ángulos deben de sumar 180 grados. Ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes es uno al lado del otro y que sumen 180 grados. Son ángulos consecutivos. Son como estos de acá, pero este tiene una restricción. Si tienen que sumar los dos ángulos 180 grados. Si no suman 180 grados, simplemente son ángulos consecutivos. Si suman 180 grados, son ángulos adyacentes. Y ángulos opuestos por el vértice. O sea, más que la explicación, simplemente con el simple hecho de verlos, pues nos damos cuenta. Ángulos opuestos por el vértice se da cuando los lados de uno son semirrectas opuestas al otro. Por ejemplo, estas son las semirrectas de este. Esta semirrecta es opuesta a esta y esta semirrecta es opuesta a esta de acá. Se podría decir que se forman también por la intersección de dos rectas. Imagínense que tengo yo dos rectas y se intersectan, pues me genera cuatro ángulos. Y 2 a 2. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo el ángulo 1 y el ángulo 3 son opuestos por el vértice y tienen el mismo valor. Este y este son opuestos por el vértice y tienen el mismo valor. El ángulo 2 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice y tienen el mismo valor. Imaginemos que el ángulo 1 midiera 60 grados
Si se fijan, entre el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿qué me formarían? Me estarían formando ángulos adyacentes. Y estos dos ángulos, ¿cuánto deben de sumar? 180 grados, que es la mitad de una vuelta, y otros 180 serían los 360. Y si el ángulo 1 mide 60 grados, por ende el ángulo 3 mediría 60 grados. Pero con eso también me doy cuenta cuánto debe de medir el ángulo 2, porque el ángulo 1 más el ángulo 2 debe de medir 180. Entonces, 180 menos 60 sería 120 grados. El ángulo 2 mediría 120 grados si el ángulo 1 mide 60 grados. Y así nos damos cuenta de cuánto mide cada uno de los ángulos por la clasificación de los ángulos por su posición y que son opuestos por el vértice. Vamos a la otra clasificación, que son por la suma de sus valores, y se clasifican en ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son dos ángulos que al sumar sus respectivos valores dan como resultado 90 grados. O sea, dos ángulos que sumen 90 grados se llaman complementarios. ¿Pueden estar consecutivos? Sí. ¿Pueden estar separados? Sí. O sea, no me ponen la restricción de que deban de estar juntitos. Simplemente dos ángulos que sumen 90 grados son complementarios. Ahora, los ángulos suplementarios son dos ángulos que al sumar sus respectivos valores dan como resultado 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los ángulos adyacentes son suplementarios, por eso le pusimos aquí que son suplementarios, pero no siempre los suplementarios deben de estar uno al lado de otro, pueden estar separados, pero deben de ser dos ángulos que sumados nos den 180 grados. Bueno, esta es la clasificación por sus valores, por su posición y por la suma de sus valores o medidas. Vamos a ver la forma de referirnos a un ángulo. Existen varias formas para poder referirnos a los ángulos. Por lo regular se usan las letras del alfabeto griego como son alfa, beta, gamma y todas las demás, o con letras de nuestro alfabeto como A, B, C, o números como ahorita lo especifiqué con el 1, 2, 3, 4. Otra forma es colocar el valor del ángulo, es decir, si sabemos que el ángulo mide 60 grados, pues hay que llamarlo un ángulo de 60 grados. Así como hacer referencia a los tres extremos de los lados del ángulo, colocando en el centro siempre el vértice. Esto es muy importante que identifiquen esto, porque en muchas figuras les ponen muchas letras en los vértices y después les dicen los ángulos ABC. Pues me están diciendo que el ángulo donde el vértice se encuentra en B. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, yo aquí tengo este ángulo y sé cuánto mide. Mide 120 grados. Entonces, para referirme a él, yo voy a escribir el símbolo de ángulo. El ángulo está así como un símbolo de menor que, pero con su recta aquí horizontal bien y con un arquito. Este es el símbolo de ángulo. Un ángulo de 120 grados. Este es referirme a este ángulo por su medida. Ahora, usando una letra del alfabeto griego, es decir, no sé cuánto mide este ángulo, y le ponemos una letra, la que nosotros queramos. Así lo vamos a nombrar. Ya le llamaron beta. Pues entonces el ángulo beta, ¿sí? Me estoy refiriendo a este ángulo. Si yo pongo este símbolo, no me estoy refiriendo a 120 grados, estoy refiriéndome al ángulo beta. La otra que les decía, esta última, dice, nos podemos referir a este ángulo de dos maneras, por el nombre del vértice y usando las tres letras. El vértice es este y se llama A. Entonces, el ángulo A, me estoy refiriendo a este ángulo porque aquí se encuentra su vértice. O también lo más común que pueden encontrar en la bibliografía es que le llamen el ángulo y empezamos con el lado inicial y terminamos con el lado final. Si se fijan, aquí está la rotación. Y empieza de B a A y de A a C. Entonces, el ángulo BAC, donde el vértice se pone
en el centro de las tres letras. B, A, lado inicial, luego AC, lado final. Entonces, estas son las formas de referirnos o de nombrar ángulos. Ahora, vamos a clasificar los siguientes ángulos de acuerdo a lo que les he expuesto. Ustedes van a tener como una actividad que con su transportador van a dibujar estos ángulos que se encuentran aquí en la tabla. Vamos a decir, valor de 38 grados. Este ángulo mide 38 grados. ¿A qué clasificación entra? Pues es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide entre 0 y 90. Pero también es un ángulo convexo porque mide entre 0 y 180. Entonces, 38 grados agudo porque es menor de 90 grados y es mayor de 0. Y convexo porque entra dentro de la clasificación. 90 grados exactitos. Siempre es las esquinas. 90 grados. Es un ángulo, se llama ángulo recto. Y también es convexo porque entra dentro de la clasificación que es de mayor de 0 pero menor de 180. 160 grados. Es un ángulo obtuso. Según la definición y lo que ustedes investigaron, 160 grados es ángulo obtuso, pero también es convexo. 180 grados. Ese no es ni cóncavo ni convexo. Ese simplemente es un ángulo llano. Y 250 grados es un ángulo cóncavo, pero también podemos decir es un ángulo entrante o es un ángulo reflejo. Este lo podemos nombrar de las tres maneras y estaría correcto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer una actividad donde van a dibujar el ángulo de 38 grados, le ponen su medida y en la parte de abajo le ponen es un ángulo agudo y convexo. No es necesario que hagan la tabla, simplemente hagan el ángulo de 38 grados, pongan su medida y pónganle ahí en la parte de abajo. Este es un ángulo agudo y convexo. Y si quieren ponerle el motivo, el por qué, pueden ponérselo para que lo estudien y lo aprendan y lo repasen. Vamos a ver unos ejercicios así muy sencillos que a veces no es necesario ni hacer cálculos, pero yo lo quise hacer para que vieran que también se usa lo que aprendieron en primer semestre. Dice, la suma de dos ángulos consecutivos es de 120 grados y el valor de uno es el doble del otro. ¿Cuál es el valor de cada ángulo? Yo aquí tengo mis dos ángulos consecutivos y me dice que ambos suman 120 grados. Entonces yo diría alfa más beta es igual a 120 grados. Pero me dice que uno es el doble del otro. Entonces yo digo beta es igual a 2 veces alfa. Entonces tengo un sistema de ecuaciones de 2 por 2, si se fijan. Voy a usar el método de sustitución. ¿Cuánto vale beta? 2 alfa. Entonces alfa más 2 alfa, que esto es el valor de beta, es igual a 120 grados. Resolvemos la ecuación de primer grado con una incógnita y decimos 3 alfa es igual a 120. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. 120 entre 3 es igual a 40. Entonces, eso es lo que vale alfa. Entonces, beta vale 2 veces ese valor. 2 por 40 es igual a 80. Entonces, alfa vale 40 grados y beta 80 grados. Y sumados dan 120 grados. Otra forma de hacerlo, pues así, sin hacer operaciones, ¿qué decimos? El doble de 1, el valor de 1 es el doble del otro. Quiere decir que son 3 veces el valor. Pues nos vamos directamente a la operación. Pero yo lo quise hacer de esta manera para que vieran cómo se hace una nomenclatura y cómo se utilizan en las matemáticas el resolver ejercicios de este tipo. Cómo se ponen las incógnitas. Por ejemplo, aquí no estoy poniendo ni X ni Y. O sea, podemos poner otras letras, las que nosotros queramos. Pueden poner la letra A, la letra B, o pueden poner X y Y. Es válido, no pasa nada. Bueno,
Dice la siguiente cuestión. Uno de dos ángulos adyacentes mide 85 grados. ¿Cuál es el valor del segundo ángulo consecutivo? Ya sabemos que los ángulos adyacentes son ángulos consecutivos y sabemos que ambos deben de medir 180 grados. Entonces, pues simplemente si deben de sumar 180, pues el otro debe de medir 95 grados. Una anotación para resolverlo, decimos, ponemos nuestra figurita, 85 grados, el otro lo llamamos alfa porque dice que no sabemos cuánto vale. Decimos 85 más alfa es igual a 180, despejemos a alfa, 85 está positivo, pasa a negativo, y alfa es igual a 180 menos 85, alfa debe de valer 95 grados. Y por último, vamos a ver otro ejercicio. Dice, esto también aplica para los ángulos suplementarios. Ya sabemos que dos ángulos suplementarios deben de medir 180 grados. Uno de los ángulos complementarios mide 23. ¿Cuánto medirá el otro ángulo? Pues para resolver estos ejercicios hay que saber a qué se refiere con complementario. Y complementario es que dos ángulos deben de sumar 90 grados. Si este mide 23, pues ¿cuánto me falta para que me dé 90 grados? Pues 67. 67 más 23 son 90 grados. Y aquí tenemos 23 y 67. Y podríamos hacer algo similar a esto. ¿Qué diría yo? Pues que si esto es alfa, pues alfa más 23 me debe dar 90, despejamos a alfa y me da los 67. Hasta aquí la explicación de la clasificación de los ángulos. Que tengan buen día y saludos a todos.